El hermano que llegó demasiado tarde. Raditz no apareció en Dragon Ball Z como un villano tradicional. Apareció como una grieta en la historia, como una verdad que llegó demasiado tarde para ser corregida. Porque cuando descendió a la Tierra no trajo solo destrucción, trajo pasado, identidad y una herencia que Goku ya había olvidado. Y en ese momento el universo se partió en dos caminos irreconciliables, el del guerrero que eligió vivir como humano y el del Saiyajin que nunca tuvo elección. Porque Raditz fue enviado de niño a sobrevivir en un imperio que solo valoraba la fuerza, viendo cómo su raza desaparecía lentamente mientras él seguía obedeciendo órdenes sin imperio, sin rey y sin futuro, creciendo no con sueños, sino con misiones. Y cuando finalmente habló de Bardock, de los Saiyajin, de su origen, no lo hizo con orgullo, sino con urgencia, como alguien que necesita que alguien más recuerde lo que él ya no puede sostener solo. Porque Raditz no vino a conquistar la Tierra, vino a reclamar una identidad que se le estaba escapando, pero encontró a un hermano que ya no lo necesitaba, a un Goku que había construido vínculos reales, una familia, un propósito, algo que Raditz jamás tuvo. Y esa diferencia fue lo que realmente lo separó, no la fuerza ni el alineamiento moral, sino el hecho de que uno había aprendido a vivir y el otro solo había aprendido a sobrevivir. Por eso Raditz recurre al secuestro, a la amenaza, a la violencia, no como villanía consciente, sino como único lenguaje que conoce, porque nadie le enseñó a pedir ayuda, a dialogar, a pertenecer. Y cuando muere no lo hace como antagonista derrotado, sino como un personaje descartado por la historia misma, traicionado incluso por su propia raza al darse cuenta de que Vegeta nunca tuvo intención de rescatarlo, que su vida valía menos que un cálculo de poder, convirtiendo su muerte en una de las más crueles de toda la saga. Porque Raditz muere sabiendo que no pertenece a ningún lado, ni a la Tierra, ni a los Saiyajin, ni siquiera a su propia sangre, dejando una pregunta devastadora flotando en el aire que Dragon Ball jamás responde directamente. ¿Qué habría pasado si Raditz hubiera llegado antes? Si Goku hubiera sabido quién era antes de tener algo que perder. Porque quizá el verdadero inicio de Dragon Ball Z no fue una invasión alienígena, sino un reencuentro imposible entre dos hermanos que nunca tuvieron la oportunidad de elegir el mismo camino. Y Raditz quedó así como el símbolo perfecto de todos los personajes que nacieron demasiado pronto para ser salvados y demasiado tarde para ser comprendidos. Después de su muerte, Raditz no desaparece realmente de la historia, porque su verdadera tragedia no está en el combate que perdió, sino en todo lo que nunca tuvo la oportunidad de decir, ya que mientras su cuerpo quedaba tendido en la tierra, su existencia era reducida a una simple estadística de poder, a un obstáculo superado, cuando en realidad, Raditz fue la primera grieta que mostró la crueldad real del universo Saiyajin, un universo donde los lazos de sangre no significaban nada frente a la jerarquía y donde incluso un hermano podía ser sacrificado sin remordimiento si eso significaba avanzar un paso más en la escala de fuerza. Porque Vegeta nunca lloró a Raditz, nunca lo recordó, nunca lo vengó, y eso confirma algo devastador. Raditz jamás fue parte del plan de nadie, ni siquiera del suyo propio, ya que vivió siguiendo órdenes heredadas de un imperio muerto, persiguiendo una misión que ya no tenía sentido. Y cuando murió, lo hizo con una revelación final que Dragon Ball apenas insinúa, pero que es brutal al analizarla con calma. Porque Raditz entiende, en sus últimos segundos, que Goku no es una traición a la raza Saiyajin, sino la prueba de que otra vida era posible, que existía un camino donde no todo giraba en torno a la conquista y la fuerza. Y ese entendimiento tardío es lo que convierte su final en algo aún más cruel. Porque Raditz no muere odiando a su hermano, muere entendiendo que él fue quien nunca tuvo opción, que mientras Goku fue enviado a la Tierra y perdió su memoria, Raditz fue enviado al vacío del deber eterno, y esa diferencia selló destinos irreversibles, haciendo de Raditz no solo el primer villano de Dragon Ball Z, sino el primero en demostrar que el verdadero enemigo no siempre es quien ataca, sino el sistema que te forma, te usa y te desecha, dejando su figura flotando como un recordatorio incómodo de que incluso en una historia de héroes y transformaciones, hay personajes que nacieron únicamente para perder, no por debilidad, sino porque el universo nunca les dio una segunda oportunidad. Raditz queda finalmente atrapado en el lugar más cruel de todos, el olvido,
Porque a diferencia de otros villanos de Dragon Ball Z, no tuvo redención, no tuvo regreso, no tuvo segundas oportunidades, ni siquiera un recuerdo constante. Y eso es precisamente lo que convierte su historia en una de las más trágicas de toda la saga, ya que Raditz no fue derrotado por un héroe que buscaba justicia, sino por una narrativa que no estaba interesada en comprenderlo, porque su función era abrir la puerta a un mundo más grande y luego desaparecer, dejando atrás una verdad incómoda que casi nadie vuelve a mencionar, que Goku nunca miró atrás, nunca preguntó qué fue de su hermano, nunca intentó entenderlo después, porque la historia siguió avanzando y Raditz quedó sepultado bajo nuevas amenazas, transformaciones y enemigos más poderosos, como si su existencia hubiera sido solo un prólogo descartable. Y sin embargo, todo Dragon Ball Z nace a partir de él, del momento exacto en que revela que Goku no es un humano cualquiera, que el pasado existe y que no siempre se puede huir de él. Y eso convierte a Raditz en el detonante silencioso de toda la saga, en el sacrificio no reconocido que permitió que la historia continuara. Porque si Raditz no hubiera llegado, no habría Vegeta, no habría Namek, no habría Freezer, no habría Super Saiyajin. Y aún así nadie pronuncia su nombre cuando se habla de los grandes momentos, dejándolo como un fantasma narrativo que sostiene todo el arco, sin recibir nunca el crédito, cerrando su historia con una reflexión brutal. Raditz no murió para que Goku fuera más fuerte, murió para que el mundo siguiera sin detenerse, demostrando que en Dragon Ball Z no todos los personajes existen para ser recordados, algunos existen solo para ser sacrificados por la historia misma.